Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos ustedes, hermanos. Y bueno, pues aquí estoy de nueva cuenta para seguir estudiando, para compartir con ustedes em, el devocional del día de hoy. Y bueno, el día de ayer, domingo, pues ya finalizó lo que es la Semana Mayor. Y pues como sabemos fue diferente, fue distinto, fue extraño para todos, ¿verdad? Debido a la situación por la cual estamos pasando, pues ahora sí que pasamos la Semana Santa en casa. Y bueno, pues esperando en el Señor que todo esto eh, pase pronto para volver a reunirnos, para volver a estar juntos en la iglesia, que yo sé que pues ya muchos decíamos estar reunidos de nueva cuenta en la iglesia y pues hay que seguir orando. Yo le animo a que se mantenga en oración y pues seguirle pidiendo al Señor, ¿no? Que Dios que Dios siga derramando su amor, que Dios siga derramando su misericordia sobre cada nación, sobre el mundo entero. Que sabemos que Dios está en control, de eso no hay duda. Dios está en control de la situación, de todo lo que está sucediendo. Así que sigamos orando y pues pidiéndole al Señor que, que nos dé la paciencia, ¿verdad? Para esperar ese día en el que estemos de nueva cuenta en la iglesia. Y bueno, en esta mañana quiero seguir compartiendo con ustedes el devocional. Nos quedamos en el punto 2. Ya lo terminé. Así que ahora continuamos con el punto número 3 y el último de nuestro tercer principio devocional. Pero antes, pues vamos a orar. Quiero orar. Así que espero que ya esté lista ahí con su Biblia. Que esté listo con su Biblia para estudiar el devocional de hoy. Ok, vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos. Gracias por la nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias porque nos permites ver la luz de este nuevo día, el sol de este nuevo día, por tu misericordia que se renueva para con nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos iluminación para entender tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos que las semanas pasadas hemos hablado, el primer principio devocional fue la oración. Usted recordará. Y tomamos como ejemplo la vida del profeta Daniel. El primer principio devocional fue la oración. El segundo principio devocional fue la adoración. Y tomamos como ejemplo la vida del rey David. Y la semana pasada entramos en el tercer principio devocional, que es la comunión. Entonces ya vimos el punto uno, vimos el punto número 2, pero yo quiero que abra su Biblia para recordar la base bíblica de este devocional. Así que vaya, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Por favor. Dice así, carta a los Hebreos, capítulo 10. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa es la base de este devocional, del tercer punto, que es la comunión. Y bueno, hoy entramos al el punto pasado que estudiamos fue la comunión con el Espíritu Santo. Y ahora, el tercer punto, vamos a hablar sobre. El tercer punto es provocando la comunión. Provocando la comunión. Y mire, hablemos solamente un poquito de Pedro. Eh,
En el último capítulo del Evangelio de Juan, que me parece que es el 21, ahí hay una narración del apóstol Pedro con Jesucristo. Sabemos que Pedro negó a Jesús, ¿cierto? El día de su pasión, el día de la crucifixión. Y ahí lo vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Bueno, sabemos que pues Pedro le negó al Señor y le falló al Señor, y después de un tiempo, cuando el Señor eh, resucita, ahí el capítulo 21 nos habla de el encuentro de Pedro con Jesucristo. En la playa, Jesús andaba en la playa y Pedro se encontraba ahí y supo que era el Señor Jesús que estaba también en ese mismo lugar. Y hubo una conversación donde el Señor Jesús le preguntó al apóstol Pedro si lo amaba. Usted recordará, y el apóstol Pedro le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Y hay una escena donde Jesús le pidió a Pedro, le dijo: bueno, apacienta a mis ovejas. Y a partir de ese momento, Simón Pedro se convirtió en un buscador de la presencia de Dios. Y podemos ver, por ejemplo, al apóstol Pedro, porque la Biblia nos lo dice, podemos observarlo en el día de Pentecostés, ante el Sanedrín, cómo él hablaba con denuedo, ¿no?, la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos lo relata, el capítulo 2, el capítulo 4. Entonces vemos cómo era la relación que tenía Pedro con el Espíritu Santo. Y vemos que esa relación era tan importante y era tan grande, era a tal grado, que la Biblia nos narra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahí vemos la comunión que tenía el apóstol Pedro con el Espíritu Santo. O sea, era íntima esa relación. Entonces, pues era un hombre de oración, y era a tal grado esa comunión que dice la palabra que su sombra sanaba a los enfermos. Y pues sabemos que no era por Pedro, o sea, no era él, no era en sí la sombra, sino era el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de este hombre, del apóstol Pedro. Fue liberado de cárceles. El libro de los Hechos también nos lo narra en el capítulo 15, capítulo 5, capítulo 12 también. Ahora, el tema es provocando la comunión. El apóstol Pedro en su carta nos habla acerca de esto, de provocar la comunión, en 2 puntos. Número 1, provocar comunión hacia la iglesia, nos habla él. Y la primera carta del apóstol Pedro pues es contundente al expresarnos algo. Y yo quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Capítulo 3, versículo 8. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ok, dice así. Recordemos que el tercer punto general y último de este devocional es provocando la comunión. Provocando la comunión. Hay que provocar la comunión. Y el apóstol Pedro, vamos a agarrarlo, ¿verdad?, a él como ejemplo, porque él nos habla de esto. Y el primer inciso de este tercer punto es comunión hacia la iglesia. Y el apóstol Pedro nos habla de esto, que tenemos que tener comunión con los de la iglesia. Entonces vamos a
la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice así: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, este versículo, si usted le pone atención, pues es como una guía práctica. Es como una guía práctica para provocar la comunión unos con otros. Es una guía práctica, es práctico lo que él nos dice, porque dice: seamos todos del mismo sentir, seamos compasivos, amémonos, seamos misericordiosos, amigables, no devuelvas el mal por mal, ni la maldición por la maldición, sino todo lo contrario, dice, bendice, sabiendo que tú fuiste llamado para que heredes la bendición. Entonces, esto es una guía práctica para que usted y yo provoquemos la comunión unos con otros. Y el apóstol Pedro nos dice cómo tenemos que hacer. Aquí hay muchos puntos importantes para que provoquemos la comunión. Entonces, usted y yo tenemos que tener iniciativa en esto. ¿Puede costar? Bueno, sí puede costar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque al hacer esto, en usted y en mí habrá la bendición del Señor, ¿no? Tenemos que ser compasivos y mire, más en este tiempo por el cual estamos pasando. Entonces la iniciativa tiene que estar en usted como hijo de Dios. La iniciativa tiene que estar en mí como hijo de Dios. Entonces nos enseña que nuestro carácter, hermano, requiere esto. Nuestro carácter tiene que ser compasivo. Nuestro carácter requiere ser compasivo. Nuestro carácter tiene que mostrarse amigo. Tenemos que poner la otra mejilla. Eh, ¿Para qué? Para que nuestra vida bendiga a otros. Para que nuestra vida bendiga a la congregación, ¿no? Entonces esto tiene que ser de manera intencional. De manera intencional tenemos que buscar a los de nuestra congregación. Por eso le estoy diciendo que el apóstol Pablo nos habla de que tenemos que provocar la comunión hacia la iglesia, ¿no? Tenemos que hacerlo intencional. Usted y yo tenemos que tener la iniciativa para hacer esto. Tenemos que buscar, si usted es líder, usted tiene que ser intencional y buscar a aquellos a quien liderea. Tenemos que, usted como líder, reunirse con ellos. Tenemos que conocer los problemas de nuestra congregación. Tenemos que ayudarles en nuestras necesidades. Y eso tiene que ser mutuo. Entonces el apóstol Pedro es claro de que tenemos que ser, que tenemos que tener comunión con los de nuestra iglesia. Con los de nuestra iglesia. Y también dice que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y en la misma carta, ahí en la epístola del apóstol Pedro, un capítulo después, ahí en el capítulo 4, versículo 7, dice, primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7, y ya con esto concluyo. Esto es pequeño, lo de ahora. Dice el apóstol Pedro: sed, pues, sobrios y velad en oración. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Dice: sed sobrios y velad en la oración. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de cuando uno ora es la comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este versículo. Tenemos que
procurar, ese es el objetivo. Cuando uno es de oración, cuando hay un hombre de oración, cuando hay una mujer de oración, entonces este hombre o esta mujer tienen comunión con el Espíritu Santo. No hay de otra. Entonces, qué importante es velar en la oración, ser sobrios. Entonces, esa es nuestra tarea, esa es la tarea de usted como creyente. Entonces, nuestra tarea es mantenernos sobrios, sobrios. O sea, no lo contrario, no embriagarnos, no a las pasiones carnales, no con los deseos de este mundo, no, sino que usted y yo tenemos que vivir velando. No una simple oración, eh, no tiene que ser nuestra oración simple, sin chiste, no, sino tenemos que ser de oración para mantenernos cuidando nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que cultivar nuestra relación, pero todo va a depender de nuestra oración. Si somos de oración, entonces tenemos comunión con el Espíritu Santo. Eso es. Entonces, qué importante, hermano, es la comunión. Y más en este tiempo, ahorita que estamos en casa con nuestra familia, ya hablamos de la oración y hablamos de la adoración. El primer principio hay que practicarlo, la oración. El segundo punto hay que practicarlo, es la adoración en familia. Y el tercer punto es la comunión, hay que practicarlo. No nomás con nuestra familia de la fe, no. Nuestro primer ministerio es ¿quién? Es nuestra familia. Entonces tenemos que tener comunión con ellos, comunión con nuestra familia. Entonces, que esto sea, hermano, un objetivo de nosotros, que eso sea lo principal. Entonces, tenemos que tener la comunión. Comunión con nuestra iglesia. Comunión con el Espíritu Santo. Comunión con nuestra familia. Y qué importante que también seamos iglesias en comunión. Y las iglesias en comunión, se dice que las iglesias en comunión son el reflejo de personas que valoran su comunión con el Espíritu Santo. Iglesias en comunión reflejan el valor o el valor que le dan a la comunión con el Espíritu Santo. Así que eso es todo por hoy. Es sencillo, es práctico. Entonces llevemos a cabo esto, la comunión. ¿Ok? Así que Dios les bendiga, muchas gracias. Y mañana quiero empezar con el cuarto principio devocional. Y este cuarto principio devocional es sobre la lectura bíblica, sobre la lectura de la palabra. ¿Qué tan importante es leer la palabra? ¿Por qué leer la palabra? Entonces, vamos a seguir con estos devocionales, así que Dios le bendiga, que tenga un buen día y donde quiera que usted esté, junto con su familia, que el Señor sea con usted y que la bendición de Dios nunca se aparte de su hogar, que yo sé que no, el Señor siempre está ahí. Así que sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. ¿Ok? Dios les bendiga y que tengan un excelente, excelente día.